En esta cuarta cápsula de Derecho de Obligaciones vamos a continuar estudiando las diversas clasificaciones. Obligaciones de objeto singular y obligaciones con objeto plural o compuesto. Decimos que la obligación es de objeto singular cuando se debe una sola cosa, un solo hecho o una abstención. Ejemplo, pintar una casa. Una abstención. El gerente general de una empresa es desvinculado, se le paga su indemnización y él asume el compromiso de no trabajar en la competencia durante los próximos 6 meses. O sea, cuando se debe una cosa, un hecho, una abstención, la obligación es singular, de objeto singular. En cambio, decimos que la obligación es compuesta o de objeto múltiple cuando se deben varias cosas. Estas pueden ser de simple objeto múltiple, alternativas o facultativas. Las obligaciones de simple objeto múltiple son aquellas en que se deben copulativamente varias cosas. ¿Cómo las vamos a identificar? Con la expresión o conjunción copulativa y. O sea, como dice la lámina, debo un notebook, debo un televisor y debo un iPhone. O sea, en definitiva, debo 3. Ahora, ¿cuándo el deudor cumple? Bueno, cuando satisface la entrega de las 3 cosas. El código no las trata. ¿Por qué no las trata? Porque se le van a aplicar las reglas de las obligaciones de simple objeto múltiple. Perdón, se le van a aplicar las reglas de las obligaciones con unidad de prestación. Por lo tanto, cuando el deudor debe 2, 3, 4, 5 o 6 cosas de manera conjunta, es como si debiera una sola cosa. Por eso entonces que se le van a aplicar las reglas de las obligaciones de unidad de prestación. El deudor debe la totalidad de las cosas y cumplirá pagándolas todas, pues el pago, tal como lo vamos a ver más adelante, debe ser completo. Las obligaciones alternativas, por definición legal del artículo 1499 de nuestro Código Civil, dice que es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Aquí también lo debido son varias cosas, pero el deudor cumple, o dicho de otra forma, paga con una sola de ellas. Aquí, para poder distinguirlas e encontrarlas, debemos buscar si está o no presente la conjunción disyuntiva o. Te debo mi casa, te debo mi auto o un departamento. ¿Qué caracteres presentan estas obligaciones? Bueno, hay varias cosas debidas, pero se cumple pagando totalmente una sola, elegida por quien tiene la alternativa, sobre lo cual nos vamos a pronunciar en minutos más. La obligación será mueble o inmueble según lo sea la cosa con que se pague. El acreedor no puede demandar determinadamente una de las cosas debidas, salvo bajo la alternativa en que se le deban y salvo que además tenga la elección. Si los deudores o los acreedores son varios, se aplica la regla del artículo 1526 número 6, esto es, deben elegir de manera conjunta. ¿Quién elige? Porque el problema de las obligaciones alternativas es quién elige. Porque imagínense ustedes, el deudor podría deber una casa, un departamento o un campo. Y asumamos que esos bienes tienen similares valores. Pero cosa distinta es que si mañana el deudor debe una casa, un departamento o una bicicleta. Nos queda inmediatamente, nos salta a la vista inmediatamente que hay un problema de disvalor.
o sea, bienes de alto valor con bienes de bajo valor. Entonces, por lo tanto, va a ser sumamente importante saber quién va a realizar la elección. ¿Cuál es la regla general? La regla general está en el artículo 1500 del Código, que dice: la elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. O sea, si el deudor debe una casa, un departamento o un campo, por regla general es el deudor quien elige con qué pagar. Y si debe una casa, un departamento o una bicicleta, perfectamente el deudor podría pagar con la bicicleta. ¿Por qué? Porque la regla general es que la elección esté a su cargo. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque cuando elige el deudor, el acreedor no puede exigir determinadamente una de las cosas debidas. O sea, si el deudor elige la casa, el departamento o el campo, no podría el acreedor decir: quiero la casa. 2. ¿Puede el deudor, a su arbitrio, enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas? O sea, si debo la casa, el departamento o el campo, puedo vender la casa, puedo vender el departamento y pagar con el campo. Esto lo reglamenta el artículo 1502, inciso primero del Código Civil. Ahora, ¿puede recaer la elección en el acreedor? Sí, pero se requiere pacto expreso. Cuando es el acreedor quien elige, ahí puede demandar cualquiera de las cosas debidas, obviamente. Ahora, si entre las cosas debidas hay especies o cuerpos ciertos, el deudor, cuando la elección es del acreedor, no solo tiene la obligación de entrega, tiene una obligación adicional. ¿Cuál es esta obligación adicional? La de cuidado, ya que el acreedor puede exigir cualquiera. O sea, por lo tanto, si mañana yo debo, por ejemplo, un automóvil, una camioneta o un camión, y la elección le corresponde al acreedor, éste puede elegir nominativamente cualquier cosa de lo debido. Y el deudor tiene que estar disponible para la entrega de cualquiera de ellas. Pero el deudor no solo tiene la obligación de la entrega, sino que tiene una obligación adicional. Y esta obligación no es otra que el cuidado. Cuidar el automóvil, cuidar la camioneta, cuidar el camión. Porque el acreedor es el que puede elegir cualquiera de ellas. Y no puede haber daño o deterioro, porque si lo hay, vamos a ver que esto puede llegar a implicar indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué ocurre si se pierden, se deterioran, se inutilizan las cosas debidas alternativamente? Pensemos, debo la casa, debo el departamento o debo el campo. O debo el automóvil, debo la camioneta, debo el camión. Aquí se nos pueden presentar 4 posibles hipótesis. Primero, si se pierden todas las cosas debidas alternativamente, por caso fortuito. Imaginemos, el auto, la camioneta y el camión estaban guardados en un galpón. Y ese galpón se destruye por un incendio, se destruye por un terremoto. Y todos los bienes perecen. Y no hay seguros comprometidos. Bueno, si todas las cosas debidas alternativamente perecen en forma fortuita, se extingue la obligación. Pérdida culpable ahora, de todos los bienes. Imaginémonos que ahora es el deudor quien, por su negligencia, por su culpa, por su torpeza, genera o produce que todas las cosas que se deben alternativamente perezcan. Bueno, en este caso, el deudor queda obligado al pago del precio de una de ellas más la indemnización de perjuicios. La determinación de cuál cosa va a depender de quién tenía la elección.
Si la elección por regla general, como dijimos, la tiene el deudor, bueno, él elegirá, en este caso elegirá, el valor de la que él determine. Pero en cambio, si la elección le correspondía al acreedor, será él quien va a elegir el valor de la cosa que a su vez él estime pertinente, más la indemnización de los perjuicios. Si la pérdida ahora es parcial, no total y fortuita, bueno, la obligación alternativa subsiste en aquellas cosas que no perecieron. Y si solo resta una, bueno, el deudor satisface la prestación con ella. Si la pérdida, ahora parcial, es culpable, o sea, el deterioro, el daño, el perjuicio a las cosas no es en todas de ellas, sino que solo en algunas, aquí hay que distinguir quién elige. Si el deudor, que es la regla general, es quien elige, bueno, él puede elegir con las cosas que quedan. Pero en cambio, si la elección es del acreedor, en este caso, él puede elegir entre las que quedan o bien demandar el precio de aquella que está destruida, más en este caso la indemnización de los perjuicios. Y la última clasificación de obligación en esta parte es aquella que dice que obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta o con otra cosa que se designa. Hay un ejemplo. Se celebra un contrato de compraventa de un inmueble por 100 millones de pesos, de los cuales se pagan 60 al contado, y queda un saldo de precio de 40 millones, que debe ser pagado a 6 meses, quedando facultado el deudor para pagar esos 40 millones con el automóvil Mercedes-Benz que allí se singulariza. Es decir, debo una cosa, pero se me concede la facultad de pagar con otra. Caracteres. La cosa debida es una sola. Saldo de precio, 40 millones de pesos. Y por la misma razón, si el deudor no cumple, solo se podrá demandar esa cosa. B. La obligación será mueble o inmueble según lo sea la cosa debida. C. El deudor quedará facultado para pagar con lo debido, 40 millones de pesos, o con una cosa distinta que se designa. Es decir, la facultad le corresponde solo al deudor. O sea, es el único que puede pagar con algo distinto. No puede imponerle el acreedor al deudor que éste pague con algo diferente, pues esto es una prerrogativa solo del deudor. Y letra D, esto es muy importante, esta facultad le debe ser otorgada al deudor al momento de contratar. Es decir, cuando yo celebro el contrato y estatuyo las cláusulas del contrato, yo debo dejar claramente señalado que el deudor puede pagar con dinero en efectivo o con el automóvil al cual hice referencia en el ejemplo. Por lo tanto, esta no es una facultad para estar en presencia de este tipo de obligaciones que vaya a operar en un momento distinto. Pues si el acuerdo se produce, de alguna manera, cuando se está pagando, ahí no estamos frente a una obligación facultativa, estamos frente a una dación en pago, que es un modo de adquirir obligaciones que vamos a estudiar. Pero si se acuerda después del contrato, pero antes del pago, ahí tampoco es una obligación facultativa, tampoco es una dación en pago, sino que es una innovación por cambio de objeto. Por lo tanto, el único momento en el cual el deudor puede quedar facultado para pagar con una cosa diferente de la debida es al tiempo de la celebración del contrato. Esta prerrogativa, este beneficio, esta facultad, esta potestad, no puede materializarse con posterioridad, porque si no, estamos frente a otra institución. O sería una dación en pago, o sería una innovación, pero jamás una obligación facultativa. ¿Qué pasa si se pierde la cosa debida en el caso de esta naturaleza de obligaciones? La cosa debida es una sola,
Recordemos, saldo de precio 40 millones de pesos. Y por consiguiente, si se destruye fortuitamente antes de haberse constituido el deudor en mora, no puede el acreedor demandar cosa alguna, aun cuando subsista la cosa con que el deudor tenía facultad de pagar. Ya vamos a estudiar el, el caso fortuito, la fuerza mayor y las consecuencias. No nos adelantemos sobre este punto. Ahora, en cambio, si la cosa debida se destruye culpablemente, rige la regla del artículo 1672, es decir, la obligación del deudor subsiste, pero cambia de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar los perjuicios. Ahí ustedes tienen diferencias entre obligación alternativa y facultativa. Lo dejo para que ustedes lo analicen en forma directa, más bien dicho, y cualquier duda me la van a poder hacer saber a través del procedimiento que vamos a establecer para canalizar dudas y consultas sobre el curso. Otra clasificación. Obligaciones de especie o cuerpo cierto y obligaciones de género. Son obligaciones de especie o cuerpo cierto aquellas en que la cosa debida está perfectamente especificada o individualizada. Se debe un individuo determinado de un género determinado. Es lo que yo sostengo como la máxima especificación. Casa ubicada en la región 16ª, provincia de Viguillín, comuna de Chillán, población o conjunto habitacional bicentenario, calle o pasaje Bernardo Higgins, número 1810, cuyos deslindes son por el norte, por el sur, por el oriente, por el poniente. Rol de avalúos número 500-10, comuna de Chillán, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, a foja 100, número 100, registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, año 2016. Perfecta individualización. Ahora, en cambio, la obligación de género es aquella en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Por ejemplo, debo un caballo. Debo, por ejemplo, un automóvil. Debo una casa. ¿Por qué interesa esta clasificación? Por lo siguiente, si la obligación es de especie o cuerpo cierto, solo se cumplirá pagando con la especie debida y no con otra, aun cuando sea de un valor superior. Porque no se puede obligar al acreedor a recibir una cosa distinta de la debida ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor. O sea, en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el deudor se exonera, cumple, dando o entregando la especie o cuerpo cierto de debida y no otra. En cambio, en las obligaciones de género, ¿cuándo se libera el deudor? Bueno, cuando entrega cualquier individuo del género, un caballo, un automóvil, una casa, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. También es importante esta clase de obligaciones porque las obligaciones de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, el deudor tiene, además de la obligación de dar o entregar, una obligación adicional. Algo ya lo dijimos, la obligación de cuidado. ¿Qué dice el artículo 1548? La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega. En cambio, cuando se trata de una obligación de género, esta obligación de cuidado no existe. ¿Por qué? Porque el género no perece y porque además la propia ley habilita para entregar una cosa de una calidad a lo menos mediana. Tercero, la teoría de los riesgos opera exclusivamente en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, pues el género no perece. Ya nos vamos a hacer cargo que es la teoría de los riesgos un poco más adelante. Y finalmente, la obligación de especie o cuerpo cierto se extingue por el modo de extinguir pérdida de la cosa debida.
Artículo 1567, número 7, Código Civil. Cuando la pérdida es fortuita. Porque si es culpable, ya lo hemos dicho, la obligación subsiste, cambia de objeto, pudiendo el acreedor demandar el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios. En cambio, en las obligaciones de género no existe este modo digamos, de extinguir, por lo que ya hemos mencionado, el género no perece. Perfecto. Vamos a hacer nada.